Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you will call me. Vamos a leer en Lucas, como he dicho, Lucas 17, 21. Y estamos hablando del reino de Dios. La semana pasada vimos algunos detalles, una introducción a lo que es el reino, a lo que significa el evangelio del reino sobre todo. Y acordarse que el evangelio del reino no es el evangelio que Jesús predicó y los discípulos predicaron y los apóstoles predicaron, la iglesia primitiva en el primer siglo predicó, es el evangelio del reino. Eh, Algunos términos que usamos hoy como el evangelio de salvación, el evangelio de Cristo, el evangelio de salvación, el evangelio de la cruz, incluso el evangelio de la gracia, son términos que no son correctos porque no interpretan el mensaje correcto que Cristo Jesús, que Dios quiere que entendamos y que prediquemos. Dios no nos ha mandado en ningún lugar a predicar el Evangelio de salvación. Nos ha mandado a predicar el Evangelio del reino. ¿Cuál es la diferencia? Que como vimos el domingo pasado, que cuando tú predicas el Evangelio del reino y a Cristo Jesús como el Rey, y la gente acepta el Evangelio del reino y reconoce que Jesús es el Rey y Salvador, entonces se convierten en personas totalmente entregadas y su lealtad totalmente comprometida al reino y a Dios. Y no hay nadie ni nada que los pueda separar del reino ni de Cristo. Venga persecución, venga aislamiento, venga estemos solos sin poder reunirnos por X causa, está en nosotros. Es por eso que vemos en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles sobre todo, algo que siempre me ha llamado la atención a mí, siempre desde que empecé a estudiar la Biblia hace años, que los apóstoles, los discípulos, iban y predicaban el Evangelio del reino y a veces, como en el caso de Tesalónica, la iglesia en Tesalonicenses, eran echados del país, eran echados de la ciudad por el gobierno, por los judaizantes, y en otros lugares como Éfeso y en muchos otros, en casi todos, menos Corintios quizás. Y después volvían, después de haber fundado la iglesia nueva, la asamblea nueva, eh, vol- y después de que existiera por 2 o 3 meses, 4 meses, muy poco tiempo según la mentalidad moderna de hoy, se iban porque los echaban, volvían a los 2 o 3 años y encontraban la iglesia firme, fuerte y progresando y creciendo. ¿Por qué? Porque habían escuchado y habían aceptado el Evangelio del reino. Cristo Jesús es el Rey, no César. A Cristo Jesús se dobla la rodilla, no a César. A Cristo Jesús se le promete lealtad, no al sistema de este mundo. Eh, ok, eso produce una diferencia según el Evangelio que hayas escuchado o te han predicado o estés predicando, así vas a producir discípulos. La diferencia es en general, estoy hablando en general, porque Dios obra como Él quiere en cada persona, pero es cuando se predica el Evangelio de salvación solamente. Si no sabes dónde vas a pasar la eternidad, acepta a Jesús y vas a ir al cielo. Cuando mueras te vas al cielo. Entonces, ¿qué diferencia hay? Que tenemos creyentes, iglesias llenas de creyentes que cuando hay persecución, hay problemas, hay dificultades, o aparentemente parece que Dios no está contestando, se decaen, se alejan, se apartan, o cuando no tienen dónde reunirse, se apartan de- del camino. Es básicamente la diferencia.
En Lucas 17:21, la palabra de Dios dice, está hablando aquí a los fariseos, y ahí nos debería dar una pista. Habiéndole preguntado a los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús le respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirar aquí está o allí está, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. El reino de Dios entre vosotros está. Y esa palabra entre es la que estaba comentando al principio, aquellos que se conectaron antes. En algunas Biblias, sobre todo en inglés, en algunas versiones lo han traducido como en vosotros está. En vosotros está. En España, en las versiones españolas en las versiones castellanas que tengo yo aquí, lo han traducido bien. Y la palabra correcta es entre vosotros está. Ok, la palabra en griego es la palabra entos, eh, entros humón, que se puede traducir, que muchos en inglés, como acabo de decir, lo han traducido como dentro de vosotros, dentro de vosotros. Sin embargo, esto no puede ser así. ¿Por qué no puede ser así? Porque aquí le está hablando a los fariseos. Los fariseos odiaban a Jesús. Los fariseos no creían en la salvación. Los fariseos no tenían vida eterna porque no creían en Cristo Jesús como el Mesías. Y la palabra de Dios dice bien claro en Juan, para entrar al reino de Dios, para ver el reino de Dios, para entrar al reino de Dios, para ser parte del reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. En otras palabras, tienes que reconocer que Cristo Jesús es el Señor y el Salvador. Entonces, la traducción correcta es la que tenemos aquí en castellano. Entre vosotros, en vuestro medio, dice otra versión. En medio de vosotros está. Eh, ok, Reina Valera, entre vosotros. Y así diferentes traducciones. Entre vosotros, en vuestro medio. ¿Y quién es el que estaba en medio de ellos? ¿Quién es el que estaba entre ellos en ese momento hablando? Cristo Jesús. ¿Y por qué es importante? Porque lo que está enseñando Cristo Jesús acerca del reino a los fariseos es esto. Les está diciendo, no necesitáis esperar que venga. No necesitáis que esperar que venga en algún futuro, porque ya está aquí de pie entre vosotros. En otras palabras, y esto es importante que lo entendamos para entender la enseñanza del reino de Dios y el evangelio del reino, Cristo Jesús les está diciendo, yo soy la encarnación, yo soy la personificación del reino de Dios. O sea que la, podemos llegar a la conclusión de que el reino de Dios no es algo externo, aunque sí lo va a ser. El reino de Dios no es algo externo, sino que es la manifestación de la presencia gobernante de Dios entre nosotros. El Cristo que vive en nosotros, quiere manifestarse con otros ciudadanos del reino. Y cuando digo manifestarse, quiero decir expresarse abiertamente, exteriormente, y no quedarse dentro, porque eso es el reino de Dios. Y voy a mencionar diferentes definiciones del reino. La Biblia en ninguna parte nos da una definición del reino. No nos dice el reino de Dios es esto y esto y esto y esto. Lo que sí nos da son semejanzas. El reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a sembrar semilla, y en algunas partes es tal. El reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró una perla, pero no dice que es una perla, es semejante. Entonces, ¿qué entendemos por esas parábolas? Que la perla es algo precioso, es algo de valor, es algo por lo cual el hombre que la encuentra está dispuesto a entregarlo todo y darlo todo para tenerla en su posición. Em, Ahora, el reino no puede existir si no hay un pueblo gobernado por un rey. No puede haber un reino sin rey y no puede haber un reino sin sujetos que sean gobernados por un rey. O sea que cuando la Biblia habla del evangelio del reino, del reino de Dios, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, no solamente está hablando acerca del Rey Jesús,
y Cristo Jesús gobernando, sino que está hablando también de aquellas personas que están sometidas a su reino y a su señorío. En Apocalipsis 5:10, y vamos a ver bastantes versículos esta noche si nos da tiempo. En Apocalipsis 5:10 dice la palabra de Dios, y los has hecho, hablando del pueblo, de los creyentes, los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. ¿Dónde reinaremos? Sobre la tierra. Cuando Cristo Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día, resucitó de entre los muertos, el reino de Dios en la Biblia. Ok, esto es otro punto importante para entender la enseñanza del reino. El reino de Dios recibió un nombre nuevo que se llama en la Biblia, en griego, eclesia. O sea que la palabra eclesia con E-K-K-L-E-S-I-A, es el nombre que después de la resurrección de Cristo se le da al reino. Y la eclesia no se refiere a ningún edificio, no se refiere a ninguna denominación, sino que se refiere a todo creyente en el mundo entero que tiene a Cristo Jesús como el rey de su vida, que están declarando el evangelio del reino, viviendo el reino del cielo y, ok, lo más importante, viviendo a través de la vida, viviendo la vida del rey a través de sus vidas. Y eso es importante. Lo he dicho varias veces de varias cosas, pero son puntos que para mí definen el reino y os harán fácil el entender por qué hacemos diferencia entre los conceptos humanos o conceptos desarrollados por el hombre y aquello que Dios tiene en su corazón. O sea que la iglesia en el Nuevo Testamento no se refiere a ninguna denominación, no se refiere a ningún edificio, no se refiere ni siquiera a todos los que creen en Cristo en el mundo entero, como dicen algunos, lo que llaman la iglesia universal, pero que están desconectados el uno del otro. No se refiere a eso. La palabra iglesia no se refiere a una reunión de 2 horas o 1 hora y media que tenemos todos los domingos o todos los miércoles o los dos, domingo y miércoles. Eh, y tampoco se refiere, como he dicho, a ninguna organización mundial. En la Biblia, en el primer siglo, la palabra eclesia, la iglesia de Dios, está hablando y se refiere a una comunidad local de personas que han puesto al Rey Jesús totalmente como soberano sobre sus vidas, que se reunían de forma puntual, algunos más regular que otros, y como he dicho hace unos segundos, que aprendieron o están aprendiendo a vivir por la vida del Rey Jesús expresada de forma visible a través de ellos. Ok, si no entendéis lo que acabo de decir, vivir la vida de Cristo, ¿os acordáis del versículo en Gálatas 2 donde dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Cuando le damos la lealtad, como vimos el domingo pasado, le damos nuestra lealtad totalmente al Rey Jesús, incluso sometemos todas nuestras lealtades, toda nuestra dependencia en mí mismo, toda mi dependencia en el sistema humano, mi dependencia en el sistema del mundo, y lo entrego a mi dependencia a cualquier religión, mi dependencia a cualquier demonio, mi dependencia a cualquier otro rey que no sea Cristo Jesús, incluyendo el deseo de vivir. Veréis que a través de la Biblia lo que más enfatiza Cristo Jesús cuando predica el Evangelio del Reino es si alguno no está dispuesto a dejarlo todo, quiere decir todo, para seguirme a mí, no puede ser mi discípulo. En otros pasajes lo lleva más allá, porque dejarlo todo para algunos puede ser que quizás relativamente más fácil que para otros, pero no lo deja ahí. En otros versículos, en otros pasajes dice, si alguno no está dispuesto a tomar su cruz y morir a sí mismo, no puede ser, no es digno de ser mi discípulo, no es digno de ser un sujeto del reino.
si alguno no odia a padre y madre, amigos, hermanos, hermanas, y no está hablando de odio, de odiarlos, de que les deseas mal, sino en el sentido de la prioridad que tienen en tu vida, no puedes ser mi discípulo. O sea que no importa, no importa, en el primer siglo no importaba dónde se reunían, no importaba cuán a menudo se reunían, no importaba qué nombre se ponían. La característica que los diferenciaba de los demás, de los judíos y de los demás grupos que habían por ahí, eran la característica de ser se conocían por aquellos que habían dado su alianza completa a Cristo Jesús de Nazaret, que no doblaban sus rodillas ante el César, que compartían su vida el uno con el otro porque eran el cuerpo, porque reconocían a Cristo, el cuerpo de Cristo entre ellos. O sea que si querías encontrar el reino de Dios en alguna parte, en alguna ciudad que estabas en la tuya o en alguna ciudad que estabas visitando, tendrías que buscar a estas personas cuya alianza estaba totalmente entregada a Cristo, que se reunían juntos de forma regular o de forma menos regular, según la ocasión y el momento y la capacidad que tuviesen, y que vivían la vida de Cristo, no la vida suya, la vida de Cristo entre ellos y de una forma la hacían visible al resto del mundo. Ok, pero lo que estoy diciendo es que la Biblia no se refiere como la iglesia que está eh, qué sé yo, en Torragüera, Murcia, o la iglesia que está en, en Orihuela. En la Biblia veréis que se refiere a la iglesia en Corintios. Y lo que no saben muchos, porque cuando leemos la Biblia lo tomamos así, tal como está, sin estudiar la historia, pero lo que no sabemos muchos o no nos damos cuenta es que en Corintio, por ejemplo, en Corintios, por ejemplo, habían varios grupos. Después habla de la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Galacia. Por ejemplo, en Galacia habían por lo menos cinco o seis, si no me equivoco ahora. La iglesia que se reunía en la casa de Gallo, el anciano Gallo, la iglesia que se reunía en la casa de Tabita, o Dorcas, creo que se llama también. La iglesia que se reunía en la casa de Cornelio, la iglesia, pero eran de la ciudad, o sea que era la iglesia en Corinto, compuesta de diferentes grupos que compartían la vida de Cristo. ¿Ok? Y eso es importante. Buscar eso, buscarlo y no quedarse. Ayer escuchaba un testimonio que me contaron de un hermano, no vive en este país, vive en otro país, que me contaban, ahora no estoy seguro del tiempo que tardaba en viajar, no me acuerdo, pero creo que era una hora. Viajaba de su pueblo una hora al monte para reunirse con la iglesia que existía en el monte, porque en su ciudad no estaba ese, habían iglesias, porque un país donde hay mucho iglesias, mucho cristianismo, pero no encontraba la iglesia donde vivían la vida de Cristo. No encontraban la iglesia donde predicaban y sometían lealmente a Cristo, al Rey. Entonces este hombre una vez al mes caminaba una hora, distancia de una hora caminando a un pueblo pequeño que había en el monte para reunirse con la iglesia en el monte. Ok, y eso es un ejemplo de lo que estamos viendo en la Biblia y lo que quiero transmitiros. El Señor y el Dios del mundo y la iglesia. ¿Os acordáis que dije al principio que Cristo Jesús le dice a los fariseos, el reino de los cielos está entre vosotros, porque yo soy la personificación, la encarnación del reino? Pues ahora, como en el Nuevo Testamento, después de la resurrección, la definición, aunque en muchas partes lo sigue usando intercambiablemente, reino de Dios e iglesia, vemos que la iglesia ahora se convierte, después de que Jesús resucitó y se convirtió en la cabeza de la iglesia, se convierte en la encarnación, en la personificación del reino de Dios
aquí en la tierra, en cualquier lugar, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad donde Dios los ha puesto. O sea que si tú crees lo que estamos viendo en la Biblia hoy, entonces tú puedes ser parte de esa iglesia. Tienes que aprender cuál es la clave principal, en qué se diferencia de los demás, en que aprenden a vivir, o que no se diferencian de los demás, en que están aislados, o que son la minoría, o que son el remanente, como algunos dicen, o que no quieren nada que ver con la iglesia institucional. No, no y no, tiene que ver con que han aprendido o están aprendiendo a vivir por una vida que no es humana, una vida que no está limitada a los recursos humanos, una vida que no está limitada a lo que el resto de la humanidad vive, una vida que no está limitada al esfuerzo del predicador, al esfuerzo de la gente al deseo, mejor dicho, de la gente que se reúne. Es la vida no humana, es la vida de Cristo. Vamos a ver en 1 Pedro 1:4. Y espero que alguno esté entendiendo esto porque es importante que captemos este mensaje, empecemos a vivirlo y a manifestarlo. Aquí le está hablando a los creyentes, le dice, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Para qué? Vamos a leer el contexto. Bendito sea, 1 Pedro 1:3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Cómo fue posible? A través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Eh, y habla de esa esperanza viva, de esa vida, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros. Voy a leerlo en otra versión. Ok, dice esto es lo que entiendo yo cuando lo leo en griego. Bendito sea el Dios que nos ha, como he dicho, su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo, para recibir, para ser partícipes a la vez a través de esta esperanza de vida, a través de esta resurrección, a través de la victoria de Cristo Jesús en la cruz, a través de este sacrificio, de esta resurrección, de esta promesa de vida, de vida, una naturaleza, fijarse bien, a recibir el beneficio de participar de la naturaleza divina, incontaminada e inmarcesible, la naturaleza divina, inmaculada. Participamos de la naturaleza divina. O sea que lo que está diciendo ahí no es que nos convertimos en Dios, como enseñan algunas sectas. Lo que está diciendo ahí es que no vivimos nuestra vida por la vida que es común al hombre, sino que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vivimos y tenemos que aprender a vivir por la vida de Cristo a través del Espíritu Santo. Es por eso que vais a entender mejor los pasajes como 2 Corintios, por ejemplo, 12:10, 2 Corintios 12:10, donde dice, por lo cual me complazco en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución y en angustias, por causa de Cristo, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no vivo por mi vida, vivo por la vida de Cristo en mí. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 9. ¿Ok? No vamos a leer el capítulo entero, pero si lo leéis en el contexto veréis que dice ahí, mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tú aprendes a no vivir tu vida como los demás humanos, sino a vivirla por la vida de Cristo que está en ti, estás manifestando la vida del reino. Y cuando dos personas que han aprendido a vivir la vida de Cristo, la que hay en ellos, se juntan, se reúnan, se asamblean, que es otro término que usa la Biblia, asamblearse. Yo sé que eso quizás no sea español, pero me habéis entendido lo que estoy diciendo.
se unen, se juntan, se ponen a orar juntos, se juntan, se ponen de acuerdo para tener comunión, para participar juntos de la mesa, para entonces se está impartiendo vida. La vida de Cristo en ti, la vida de Cristo en mí, la vida de Cristo en el otro hermano, la vida de Cristo en la hermana. Estamos impartiendo, estamos recibiendo. No hay condenación, no hay juicio, no hay todo lo demás que se suele ver cuando no se vive la vida de Cristo. ¿Ok? Y no se puede separar, no se puede separar la iglesia del reino porque están totalmente, son una, están juntas. Cuando hablo de la iglesia, creo que ya he explicado claramente lo que significa. Eh, hay muchos creyentes que para ellos la iglesia es simplemente un evento, un servicio de adoración, para ir a escuchar una predicación. Y que el reino de Dios es una actividad, que hacer obras sociales, hacer obras de justicia social en el mundo. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. La iglesia, vuelvo a repetir, otra definición, es la comunidad del rey. La iglesia es la comunidad del rey. Y os dais cuenta la palabra que estoy usando, comunidad, que viene de la palabra koinonia, común, que tienen en común a Cristo como rey y la vida de Cristo el Rey, viviendo y manifestándose en ellos. De la misma forma que Jesús personificó el reino cuando estaba físicamente aquí en la tierra, continúa haciéndolo a través de la iglesia, de su cuerpo espiritual. Y es cuando la iglesia aprende esta verdad, es cuando la iglesia funciona como Dios quiere que funcione, como Dios siempre ha querido como que funcione. Ahora muchos me dirán, sí, pero la palabra reino se menciona más de 100 veces en el Nuevo Testamento, que no es verdad, solamente lo menciona 88 veces. 88 veces en el Nuevo Testamento y la palabra iglesia mucho menos. Eh, pero, o sea que según ellos el reino es más importante que la iglesia. Pero como he dicho antes, veréis en el contexto que cuando habla del grupo de los 12 discípulos y las 8 mujeres que se reunían en el aposento alto, los llama iglesia, usa la palabra iglesia. Sin embargo, es una expresión del reino de los cielos. ¿Por qué vino el Espíritu Santo sobre ellos? Porque estaban sometidos a Cristo el Rey. Tu voluntad sea hecha. El Espíritu Santo solamente viene sobre aquellos, como predicó Pedro en el primer sermón que predicó, sobre aquellos que están dispuestos a obedecerle. Muchos creyentes están pidiendo el Espíritu Santo, pero si no estás dispuesto a obedecerlo, a que el Espíritu Santo viva en ti para que te gobierne, para que viva la vida de Cristo a través de ti, para que lo quieres, ¿me entendéis o no? Eh, o sea que vemos este concepto, son palabras intercambiables, el reino y la iglesia. Donde quiera, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo de un grupo de personas, donde el grupo de personas que tienen sobre el trono a Cristo Jesús como Rey, ahí está el reino de Dios. En cualquier lugar, en cualquier pueblo, donde un grupo de personas se someten al reino de Cristo, ahí en medio de ellos, ahí entre ellos está el reino de Dios. Y el reino de Dios, cómo se vive, cómo se experimenta, cómo se sabe que estás en el reino. Porque Romanos 14, 17, Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que es de esta, porque el que sirve a Dios con estas actitudes, con estos principios en su vida, es aceptable, sigue diciendo el siguiente versículo, es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos la paz y la edificación mutua, el edificarnos mutuamente a través de la vida. El reino, voy a repetirlo, el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
En otras palabras, si tú estás en un lugar donde no te sientes justo, sino que más bien te hacen sentir injusto, ¿ok? Te hacen sentir pecador, te hacen sentir mal, te hacen sentir gusano, te hacen sentir no estás en el reino de Dios. Si estás en un lugar donde no vives la paz del Espíritu, la paz de Dios, la paz, Cristo Jesús es el príncipe de paz, mi paz os doy, mi paz os dejo, no es la misma paz que el mundo. Yo soy el príncipe de paz, no es el reino. El gozo en el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo es Señor, hay libertad. Regocijaos en el Señor, dice el apóstol Pablo varias veces. El gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el gozo en el Espíritu Santo? El estar en el Espíritu. Si el Espíritu Santo te da miedo, si el Espíritu Santo y sus manifestaciones te dan temor, si el Espíritu Santo, yo he estado en lugares donde, en reuniones donde los adultos se han quejado y me han dicho, no, no, no permitas que el Espíritu Santo se mueva, no permitas como que yo tuviese control sobre eso. El Espíritu Santo es Señor, donde el Espíritu Santo no permitas que se manifieste en la gente, no permitas porque a los niños pequeños les da miedo. Y eso es la mentira más grande que yo he visto, porque yo he pastoreado varias iglesias donde le hemos dado libertad a que el Espíritu Santo sea el Señor. Y los que más lo han pedido y los que más han deseado moverse y los que más han disfrutado son los niños. Precisamente, en una de las iglesias que pastoreé en Australia, Dios estaba moviéndose entre los jóvenes. Y cuando los niños de la escuela dominical vieron lo que estaba pasando, que estaban cantando, danzando, profetizando, arrepintiéndose, llorando, evangelizando sin miedo, orando por los enfermos, lo primero que hicieron es mandarme a un delegado, mandarme a uno de los más grandecitos del grupo a decir, pastor, nosotros queremos exactamente lo mismo en la escuela dominical. Y así fue, el Señor honró la petición de esos niños. Entonces, es gozo, es gozo. Si el Espíritu Santo no produce gozo en tu vida, sino que produce todo lo contrario, incertidumbre, miedo, temor, inseguridad. Entonces, no estás en el reino. Para tener en cuenta que cada una de estas cosas que he dicho, sobre todo el gozo, tiene su lado contrario negativo, que es el hombre. En todo lugar, en todas las manifestaciones, mejor dicho, de Dios, sea la profecía, sea la predicación, sea las manifestaciones del Espíritu Santo, sea el hablar en lengua, sea lo que sea, tiene su imitación que es de Satanás. La diferencia, o sea que la cosa es que si tú estás en el reino viviendo por la justicia, y ya te acabo de decir cuáles son las cláusulas, justicia y paz. Si cualquier de esas cosas no produce justicia y paz en tu vida, sino que produce temor y todo lo contrario es porque es una imitación del diablo, entonces la justicia, Cristo Jesús es la justicia. Nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por sus pecados hemos sido justificados. Okay, Cristo Jesús es paz, Cristo Jesús es el gozo encarnado. Primero vamos a ver algunos versículos, si queréis continuar con este estudio después en casa. 1 Corintios 1, versículo 30, dice la Biblia, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Aquí tenemos otros definiciones de lo que es la vida de Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo. Vivimos la vida del reino por una vida que no es humana. Y aquí tenéis un ejemplo de eso. Cristo Jesús fue hecho nuestra sabiduría. Entonces no vivo por mi sabiduría, sino que vivo por la sabiduría de Cristo que vive en mí. Cuando estoy en el reino, no vivo por mi justicia, sino por la justicia de Cristo en mí. No vivo por mi santificación. Ok, esto es importante. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ha sido hecho mi santificación por mí y yo estoy en él. O sea que cualquier esfuerzo o cualquier obligación
Y con esto, es que no sé, no debería ser así, la verdad, me da tristeza tener que estar dando todas estas explicaciones, excusas, tener que justificar lo que estoy diciendo. Me da tristeza porque no debería ser así. La Biblia es clara, la Biblia es la palabra de Dios. El problema es que se ha mezclado tanto con la enseñanza humana y tradiciones del hombre que tenemos que estar los que predicamos esto, justificando lo que decimos. Y no es bueno, no me gusta. Nuestra santificación, Cristo es nuestra santificación. Yo no puedo santificarme a mí mismo, yo no puedo, con mucho que me esfuerce, con mucho que trate, no puedo ser santo, porque soy santo, como vimos el domingo, porque Él es santo. ¿Me entendéis o no? Entonces, en cualquier ambiente donde tú te encuentres, donde te ponen obligaciones, perdón, o te ponen, o te esfuerzan, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas tal, porque Dios tal, porque tienes que ser. No es el reino, no es el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque el evangelio del reino es justicia, paz y gozo, no es comida ni bebida. Ahora, ¿quiere decir eso que yo puedo comer todo? ¿Quiere decir eso que puedo vivir como yo quiera? No, porque estoy diciendo, y es aquí donde me da la tristeza, estoy diciendo todos mis años en el ministerio he enseñado lo mismo. El reino de los cielos de Cristo Jesús es el rey. O sea que si tú tomas esto que estoy enseñando ahora como una excusa para hacer lo que tú quieras, entonces Cristo Jesús no es el rey de tu vida. El apóstol Pablo dijo bien claro, todo me conviene y puedo hacer todo y puedo hacer lo que se me dé la gana, pero no todo me conviene. ¿Por qué no me conviene? Porque hay cosas que aunque parezcan buenas, mis hermanas, van a poner una barrera entre Dios y yo. Hay cosas que aunque parezcan buenas, van a hacer tropezar a los más débiles. Ayer comentaba con una hermana, una parte de vivir la vida de Cristo en nosotros es aprender cuando estamos tratando con otros, aprender. Otros que a lo mejor tengan menos revelación que tú, otros que a lo mejor tengan menos madurez espiritual que tú. Cuando estés hablando con ellos, no hables de aquí arriba hacia abajo, no los juzgues, no los condenes, no les hables severamente, baja a su nivel. ¿Por qué no es un problema para ti bajar a su nivel? Porque tú sabes quién eres, tú sabes que perteneces aquí, pero cuando estás tratando con un hermano más débil, tienes que bajarte a su nivel para que así, poco a poco, puedas subirlo. ¿Entendéis o no? Para que cuando él te vea comiendo carne sacrificada a los ídolos, no, para ti no es un problema, porque para ti los ídolos no son nada, pero para el hermano que es más débil en la fe puede ser una piedra de tropiezo. Para tomar cerveza o tomarse un vaso de vino no es un problema, lo puedes hacer, pero si hay alguien entre vosotros que es más débil en la fe y puede que sea una piedra de tropiezo, no lo hagas. ¿Por qué? Porque tú eres maduro. Cristo Jesús es tu Rey y tu Señor. Y no solamente en relación a otros, sino a ti mismo. Hay cosas que te van a separar, que te van a enfriar, que van a causar ahí mejor fricción entre el Dios, tu relación con Dios. Seguimos leyendo en Efesios 2:14. Porque él mismo, aquí vamos a repetir lo que acabo de decir, él mismo, Cristo Jesús, es nuestra paz, quien de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y él está en el Espíritu, 1 Corintios 15:45. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. Sin embargo, el último Adán, fíjate que dice último, no segundo, el último Adán es espíritu que da vida. Y si nosotros estamos en Cristo, y esto lo podéis ver en 2 Corintios 3:17 también, si estamos en Cristo, si somos la personificación del cuerpo de Cristo, del reino de Dios aquí en la tierra, el espíritu que está en nosotros es un espíritu que da vida, que no produce muerte. Si tú te reúnes con gente, si la gente viene a reunirse contigo, si alguna persona viene a buscar consejo de ti y van y se van, vienen y se van tal como han llegado, vienen y se van más pisoteados y más muertos que vivos, es porque no estás produciendo, porque vida.
no estás viviendo. Si una persona viene a hablar contigo, viene a tomarse un café contigo, viene a tener comunión contigo y se van vivificados, se van edificados, se van bendecidos, es porque estás dejando que la vida de Cristo se manifieste y viva a través de ti. O sea que vuelvo a repetir, eso es el reino de Dios. Cristo en personificado, encarnado, a través espiritualmente, a través de la iglesia. Ahora hay algo importante aquí que quiero aclarar antes de terminar, porque me habréis escuchado que he hablado de cuando Jesús en Lucas 17:21 le dice a los discípulos, el reino de Dios está, no esperarlo con señales, porque el reino de Dios está entre vosotros, porque yo estoy aquí. Ahora, hay dos puntos de vista, generalmente hablando, entre los cristianos. Hay algunos que creen que el reino de Dios no está todavía aquí, no existe todavía, que es algo futuro, totalmente futuro. Estos se conocen, estos no se conocen, pero estos normalmente tienen una mentalidad escapista, esperando, estamos ahí esperando, fieles, sin movernos, sin faltar a ninguna reunión, siendo fieles, esperando que llegue el gran día del Señor, cuando estemos en su presencia, y cuando seque nuestras lágrimas, cuando tal está y venga a reinar. El mundo va de mal en peor. El mundo que no es verdad. A propósito, algún día haré un estudio sobre esto. Se está convirtiendo más gente a Cristo Jesús en los últimos 10, 20, en los últimos 100 años que en toda la historia de la raza humana. El mundo va mal. Señor, sácanos de aquí. Señor. Y después está el otro grupo de creyentes, el otro punto de vista, que son los que creen que el reino de Dios ya está presente, que el reino de Dios está aquí, ahora mismo, que no tenemos que esperar nada en el futuro, sino que tenemos que dedicarnos a hacer las obras del reino. Y cuando hablan de las obras del reino, hablan de cosas como trabajo social, obras de justicia social, eh, el propagar la paz en los lugares donde hay guerras, edificar, entre comillas, ese reino usando métodos cristianos. Por ejemplo, son aquellos que se van a lo mejor a África. Me voy al África para edificar el reino porque el reino está aquí. Voy a llevar el reino a África y van a África a hacer trabajo social, a pintar, a edificar una iglesia, a pintar la casa del pastor, a darle de comer a los pobres, ¿me entendéis lo que quiero decir por trabajo social, no? Justicia social. Ahora, quiero aclarar algo. Los dos puntos de vista tienen elementos de verdad, pero no son la verdad completa. El delegar el reino al futuro no sirve el propósito eterno de Dios. Yo creo que ya sabéis cuál es ese propósito porque llevamos varias semanas estudiándolo. El propósito eterno de Dios desde antes de la creación del mundo. Al mismo tiempo, el predicar de que el reino de Dios ya está aquí y que nosotros tenemos que edificarlo haciendo trabajo social, entonces vacía, le quita todo el poder espiritual, toda la realidad y el poder espiritual al reino de Dios y al Espíritu de Dios. Ahora, cuando leemos la Biblia, tenemos que leerla con esto en mente y amplificarse bien lo que voy a decir. La Biblia nos enseña de que el reino de Dios ya es, pero aún no. ¿Quién ha entendido eso? El reino de Dios ya es, pero aún no. Lo voy a tratar de explicar. El reino de Dios ya está aquí, porque acabamos de ver en los diferentes versículos que somos la iglesia, es la encarnación o la personificación del reino, del cuerpo de Cristo Jesús, de la iglesia. Sin embargo, aunque ya es, su plenitud, su manifestación plena aún no es. Lo estamos esperando. El reino el reino de Dios está presente, pero está en el futuro. El reino de Dios es hoy, pero es mañana. ¿Lo vais entendiendo o no? El reino de Dios
es cualquier lugar donde un grupo de personas que tienen a Cristo como el Rey y que lo honran como el Rey y que viven la vida del Rey, no la vida humana. Ahí está el reino, pero aún no es la personificación la plenitud de ese reino. Será cuando Cristo Jesús venga con todos los santos que han muerto antes que nosotros, con miradas de ángeles, montado en un caballo, una espada, victorioso sobre un caballo, y una espada en la mano, y un cinturón en el pecho y en el muslo que digan Rey de Reyes y Señor de Señores, declarándose abiertamente y venga a establecer su reino. Y aquellos que han sido fiel en el reino que es, pero aún no es, dice la Biblia que reinarán con él por la eternidad. ¿No ha entendido alguien? El reino que es, pero aún no es. Quiero que veáis en Efesios 1:20, ahí quizás se entienda mejor lo que estoy diciendo. Efesios 1, versículo 20-21. Voy a leer el 19 también. Dice, ¿y cuál es la extraordinaria? Para que conozcamos. Dice, le pido a Dios que os dé revelación de esto que estamos estudiando. Para que entendéis cuál es la extraordinaria grandeza del poder, del poder de Dios para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde está Cristo sentado en los lugares celestiales? Muy por encima, fijarse, muy por encima de todo principado, autoridad y poder y dominio, de todo nombre que se nombra. Y fijarse cómo termina, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea que aquí vemos dos tiempos. Vemos el siglo, en este siglo, Cristo Jesús, su nombre sobre todo nombre y su autoridad sobre todo poder, dominio y todo nombre que se nombra y todo principado en este siglo, pero no solamente en este siglo, sino también en el venidero. En otras palabras, el reino es, pero aún no. El reino es, pero vendrá en su plenitud cuando Él venga a reinar como Rey y Señor. Esta tierra, Habacuc, el profeta Habacuc, en el capítulo 2:14 dice, esta tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. El Salmo 72, versículo 8, y Él tendrá dominio de mar a mar, de costa a costa, del río, desde el río que sale del templo de Dios, el río que sale de nuestro interior, hasta lo más lejano de la tierra. Salmo 72, 8. Y en ese momento, cuando Él venga, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo Jesús es el Señor del mundo. Romanos 14:11, Filipenses 2:10. Y no habrá más guerra, no habrá más muerte, no habrá más sufrimiento, no habrá más lágrimas. Jesús pondrá todo en orden y juzgará a toda persona. 2 Timoteo 4:1. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos cuando se manifieste en su reino. Otra versión dice por su manifestación y por su reino. O sea que el reino de Dios es en el futuro y en el presente. Estamos viviendo esas dos eras. El reino de Dios es, el reino de Dios vendrá. Al aprender a vivir la vida del reino con nuestros hermanos, con nuestras hermanas en Cristo. Estamos viviendo en la presencia del futuro. ¿Alguien ha escuchado lo que ahora digo? Cuando aprendamos y mientras aprendemos a vivir la vida del Rey, a dejarla manifestarse, a dejar fluir, no a vivir la vida humana, a vivir la vida del Rey con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, estamos viviendo en la presencia del futuro. Como dice Hebreos 6:15, gustando
los poderes de la era que viene, la era que ha de venir. No sé lo que piensas tú de esto, pero para mí esto es el Evangelio del Reino. Esto es la gloria. Esto es el Evangelio que tenemos que estar predicando. Esto es lo que Dios quiere para ti y para mí. Amén.